Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes un grato y cordial saludo. Este día 3 de abril del año 2025, en este escenario, Jurídica Sandra Yaya. Bueno, vamos a abordar el tema sobre lo que es el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, bastante, por cierto, cuestionado, más que todo por sus testigos, que pues se supone se presentan para hablar a favor de Uribe, pero en el momento en que lo realizan, tienen que combatir las preguntas que le manifiesta la fiscal Marlene Orjuela, quien es amplia conocedora de todo el expediente del caso de Álvaro Uribe Vélez. Y pues claro, cuando ellos están diciendo cosas, la señora ya va como 3 cuadras adelante y los tapa. Es decir, ellos vienen terminando a caer en esas mentiras que han dicho y lamentablemente lo que en este momento estamos observando, todos los colombianos y las colombianas que estamos siguiendo el caso del juicio de Álvaro Uribe Vélez, para bien o para mal, es que los testigos que han pasado por allí para intentar defender al señor Uribe Vélez, afirmar que el señor es inocente, terminan sus mentiras con un gran peso y se caen. Se caen porque simplemente en las audiencias que se han dado esta semana, el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves, entonces las más tenaces han sido la de hoy, jueves, cuando se presentó como testigo Juan Pablo Sierra, y la anterior a él, cuando se presentó Máximo Cuestas Valencia. Todos ellos son exparamilitares, todos ellos están condenados con condenas superiores a los 40 años. Y uno se pregunta, para esos que han sido testigos y se presentan al juicio de Uribe, ¿ellos qué pensarán? ¿Valdrá la pena enfrentarse a una fiscal que conoce muy bien el caso y que finalmente ellos van a terminar crucificados? Es decir, crucificados me refiero a que con sus argumentos falsos la fiscal los termina descubriendo. Y sumémosle a eso, se conoce que el testimonio es falso, que intenta acusar a un inocente, como en este caso Cepeda, porque es para eso que van allá, ¿no? Para acusar a Cepeda y salir airoso, salir sin ningún problema a Uribe, cuando no es así. Uribe con los testigos que está presentando, en vez de mejorar la situación, cada día es un amarre más que tiene, es una horcada más que tiene frente a esto. Entonces, los testigos se crucifican, quedan crucificados, y su crucifixión queda en que simplemente por su testimonio, que es falso, ya queda enlodado. Entonces, si tenían 40 años de pena, pues les van a sumar otro tanto de años por decir un falso testimonio. Eso le pasó a Hache, le estará pasando al señor Máximo Cuestas, y por esa razón, en este caso, el señor Pablo Hernán Sierra lo ha pensado definitivamente muy bien. No se trata de odios, simplemente de contar la verdad, como también lo está manifestando el señor Carlos Vélez, alias Víctor, que también manifestó en uno de los audios, pues que para él es más claro, mejor decir la verdad, cueste lo que cueste, y pues que diciendo la verdad le va a ir muy mal, porque ya se declara automáticamente enemigo de Uribe, y que para él es mejor decir la verdad. Pues sí, es que es obvio, decir la verdad debe ser así, porque una persona que ya tiene cargado 40 años de prisión y se pone a rendir un testimonio falso, pues le van a cargar más años, no van a ser menos y no van a ser más.
Entonces las famosas penas no van a ser de 40 años, sino van a terminar es por allá como en 50. Es decir, como quien dice, nunca saldrá de la cárcel. Llegará viejo, se morirá y nunca saldrá de la cárcel. Por eso mismo, porque no piensan. Por el hecho de tratar de condenar a una persona que es inocente, que es víctima, y el señor Uribe lo único que hace es echar más tierra para buscar que el señor Cepeda entonces lo condenen y sea él el culpable de todo, y el señor Uribe sea el inocente, el pobre perseguido, la víctima, porque siempre todo el tiempo se está mostrando como esa víctima, se muestra como ese perseguido político que todo el mundo odia, que todo el mundo detesta, pero las cosas se dicen, o sea, las cosas que se están escuchando en los juicios son evidentes, son totales, los audios de Diana son muy evidentes, no se pueden echar para atrás los argumentos porque es lo que está diciendo la persona total. Y pues nosotros los colombianos al escuchar estas cosas de verdad nos asombramos harto, nos asombramos mucho porque pues ciertamente hasta el momento todo lo que se está diciendo de Uribe Vélez es cierto. Él prácticamente en la hacienda Guacharacas, que era de su propiedad, de él y de su hermano Santiago, tenía un tubo y de acuerdo al comentario, al testimonio dado por Sierra, ese tubo, Sierra le puso una válvula y esa válvula cuando se abría, de ahí extraían el combustible para llenar carro tanques. ¿Ustedes saben lo que es el tamaño de un carro tanque? ¿Cuánto le cabe a un carro tanque? Mucho líquido. Y eso se lo robaban, robado, 100%, lo robaban, lo vendían, el dinero que obtenían de ese acto ilícito, de ese delito, entonces con eso financiaban el bloque Metro. Y esas son las cosas que está argumentando pues aquí en este rollo que voy a presentarles a ustedes el senador Iván Cepeda. Vamos a empezar desde el tiempo del 1 de abril. Dice así muy claramente, vamos a leer este primero, entonces lo leo, lo cierro, sigo con el anterior. El video va a ser un poquito largo, no espero que sea mucho, pero es hasta donde termine esto. Los comprometedores audios del celular de alias Diana. Es de esperar que los medios de comunicación que han dado amplia difusión y generosos titulares a las falaces declaraciones de dos paramilitares presos en Convita den el mismo despliegue a los audios que fueron presentados hoy en el juicio oral contra el expresidente Uribe. En ellos se habla clara y directamente de sobornos económicos que habrían pagado Cadena para favorecer a Uribe. ¿Listo? Ahí está. Sigue otra nota. Durante los 13 años del proceso no he presentado un solo testigo ante la justicia. Uribe ha presentado más de 20 falsos testigos, porque ellos fabrican falsos testigos. ¿Por qué no se informa un poco y deja de hacer el ridículo? Esto se lo dice a alguien que se llama Juan Carlos Pastrana, que dice, ¿por qué todos los testigos de Iván Cepeda declaran contra Iván Cepeda? O sea, una cosa que no tiene nada que ver ahí. Este espacio que está aquí es bien interesante del día 1 de abril, el tiempo en que se revelaron ante la gente 29 audios y de esos 29 audios hay uno que es la explosión total. Es uno en donde habla el señor Carlos Vélez, alias Víctor, y lo manifiesta abiertamente que para él su intención es llegar a decir la verdad, que él ya no cumple con decir esa mentira, que él es consciente que pues tiene una condena y decir un falso testimonio solamente implica aumentar más la condena. El audio que se encuentra aquí presente en este lado, que es de 2.25, es lo que está escrito aquí por Iván Cepeda Castro, como lo dice acá. Entonces, en la lectura de este tweet, dice Iván Cepeda Castro, el 1 de abril, entre comillas, saludo al viejo pibe. En la medida en que avanza el juicio oral contra el expresidente Uribe, el país comienza a entender cada uno de los aspectos de la compleja máquina de fabricación de falsos testimonios que ha montado el acusado y su entorno.
o sea, a sus abogados defensores. Con el descubrimiento probatorio empiezan a aparecer no solo los consabidos falsos testimonios que son controvertidos por la fiscalía, sino también los documentos, videos, interceptaciones y audios que demuestran el trasfondo del fraude procesal y el soborno de actuación penal practicado sistemáticamente por el enviado directo de Uribe, o sea, en este caso Diego Cadena. He aquí una de esas piezas, un audio en el que Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, ex paramilitar, ¿no?, que en este momento está preso, le advierte al socio de Cadena, Juan José Salazar, que ya no cuenten con él y que le digan a Uribe, o sea, entonces quiere decir que sí lo conocía, quiere saber que sí tenía presente todo el rollo detrás de toda esta cosa, tenía presente todo esto y sabía que pues había de por medio dinero, pero seguramente el dinero nunca llegó. Entonces ya en esta situación el señor se retrata y salía a decir, no, vaya, dígale a Uribe que dirá toda la verdad ante la Corte Suprema de Justicia, toda la verdad ante la Corte Suprema de Justicia, porque el tipo se dio cuenta que al salir y decir un testimonio falso se va a enredar más. ¿Y por qué se enreda más? Porque frente a todo lo que tiene en conocimiento la fiscal Marlene Orjuela, es muy difícil desbaratar los argumentos, son muy difíciles, porque ella ya los tiene, ya está escrito. Por eso, inclusive, tengo entendido que la defensa no debe tener tanto control sobre los testigos que tiene la fiscalía, ¿sí? Es decir, son como estados separados, pero parece que aquí algunas veces algunos de ellos como que se distorsionan, es decir, como que intentan saber las cosas y, por ejemplo, algunos de estos testigos no han logrado sostener ampliamente sus argumentos. Y estos argumentos, en el momento de que están hablando con la fiscal, las preguntas que está lanzando a la fiscal, lo que está diciendo ese testigo, se desbaratan. ¿Se desbaratan por qué? Porque el testigo va con un argumento a contar para rendir un beneficio a Uribe. Pero detrás de todo eso existen otros puntos de la historia, que esos sí los conoce muy bien la fiscal, pero no los conoce el testigo. Y es ahí donde raya el disco, porque es ahí donde prácticamente el testigo pierde el control frente a todo lo que la fiscal está contando. Entonces se da cuenta el testigo, ay caramba, si esta señora sabe mucho más de lo que yo tenía presente, de lo que yo tenía que saber, entonces aquí yo voy a quedar yo suelto, porque aquí si ella me hace a mí una pregunta, yo cómo la voy a responder, ¿sí? Entonces es tremendo. Lo que viene aquí a mencionar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, que está en la cárcel, que cumple una condena de 40 años y que en razón tal, pues él no quiere ser ese crucificado, como también Hernán Sierna tampoco quiere ser crucificado. Los otros sí quisieron serlo, pero lastimosamente picaron, porque al intentar hacerlo, pues le salió la jugada mal. Y así les ha estado saliendo las jugadas mal a Uribe, y por eso cada día que pasa el señor no sale airoso, no sale como el victorioso en ese punto del juicio, sino sale es como el caído, el abatido, ¿no? Así lo vemos nosotros acá. La leyenda de esto dice así: hermano, entre comillas, para que tenga pendiente ese audio viejo, vea lo que hablamos en la reunión, ¿no? Lo que hablamos usted y yo hoy acá, le voy a decir, vuelvo y se lo reitero. Yo en la corte voy a hablar la verdad, sobre todo, sobre la masacre de Río Sucio. ¿Quiénes fueron que ver ahí? ¿Quiénes tuvieron que ver ahí? El primo de su papá, así, las reuniones, lo que hubo con su papá, todo eso, lo que yo le dije hoy, lo que pasó en la pintada y todo eso, ¿sí me entiende? No, yo no me preocupo por eso, es que yo no le estoy ni pidiendo, ni lo estoy extorsionando, ni nada de eso, como vuelvo y le reitero. Él fue el que me mandó a buscar, yo no lo busqué a él, él fue el que mandó a Diego a buscarme acá. Yo esperaba quieto acá que los enredos que él tenga con Alberto
Eso es cuestión de ellos para que me metan a mí en esas maricadas. Yo estaba quieto. Quieren que cuente la verdad. Yo lo voy a decir. Usted ya vio el papel que yo escribí a la corte y yo voy a esclarecer todo con puntos y señales. Las pruebas que voy a demostrar contra Uribe, contra todos ellos, la demuestro y ya. Y que se me venga el mundo encima, que si me van a matar, lo que hicieron con Areiza, lo que vayan a hacer, eso es que lo hagan, papi. Yo no me preocupo por eso, viejo Juancho. De todas maneras, muchas gracias por todo, viejo. Si me entiende, de todas maneras, así quedamos y listo, hágale todo bien y ya, mejor dicho, cortemos toda comunicación que ya, como le dije, yo a usted hoy, desde este momento, yo soy el enemigo de ustedes, era mi amigo, ahora soy el enemigo. ¿Por qué? Porque voy a hablar la verdad. Ustedes ahorita me van a tratar a mí de mentiroso, de falso testimonio y todo eso, me van a tirar. ¿Sí me entiende cómo le están tirando a Pablo? Yo voy a contar la verdad, voy a contar todo lo que pasó allá en la picota con Cepeda, la verdad, todo lo que voy a decir yo, tranquilo, no se preocupe y nada, cortemos comunicación y todo eso, mi viejo, de todas maneras, que esté muy bien, saludos al viejo, pibe y tranquilo que yo no ha pasado nada. Eso lo contaba él en el audio, o sea, a través del teléfono de Diana. Bueno, entonces, esta revelación dejó prácticamente muy mal parado a Uribe este día 1 de abril, porque en la audiencia, vaya si lo esperaban ellos o no, pero en la audiencia sencillamente se expusieron al público, al conocimiento de la gente, los 29 videos, los 29 audios que revelaban esta situación, revelaban esto. Entonces ya pues hay gente que puede estar diciendo en este momento, ay, esto es una farsa, es un gran odio hacia Uribe Vélez, pobre tipo, perseguido políticamente, el señor es inocente, es el gran colombiano, bueno, qué sé yo, etcétera, etcétera, pero la realidad pinta otra cosa y todos tenemos que acostumbrarnos a esa realidad porque eso es lo que está pasando acá. Entonces, el 1 de abril, Juan Camilo, esto es una nota de RTVC en donde prácticamente el exparamilitar, el que vemos aquí abajito, que está calvito, es negrito, él es el exparamilitar Máximo Cuesta Valencia. Otra cosa también interesante, este señor que está aquí, este es otro abogado de la defensa de Álvaro Uribe. Él estaba pidiendo que los testimonios que tenían que rendir Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y el del señor Hernán Sierra, fueran directamente allá en la sala del juicio, ¿no? Pero la juez argumentó que no había necesidad de que ellos puedan rendir su testimonio de manera virtual, es decir, no moverlos de donde están. Yo creo entender por qué no se deben de mover, uno nunca sabe en esta vida, mientras van a mover esos testigos que supone van a contar la verdad de Álvaro Uribe Vélez, en el camino algo les podría llegar a pasar, una emboscada, los pueden acabar, los pueden matar y después pueden decir, no, es que eran enemigos de no sé dónde. Entonces, para que esa verdad no se diluya, esa verdad no desaparezca, entonces la juez 44 toma la decisión de mantener a salvo esas verdades que van a manifestar estos testigos, ¿sí? Que son muy importantes. Entonces, hoy, 3 de abril, lo cuenta así. Entonces, el 1 de abril lo manifestó Máximo Cuestas Valencia, quien al final, como dice acá, dice así, atención, se retractó otro testigo de la defensa de Uribe, el exparamilitar Máximo Cuestas, alias Sinaí, confesó que mintió y que Iván Cepeda Castro no ofreció nada. ¿Y ahora qué, doctor Barito? La justicia lo va alcanzando aunque patalee, ¿sí? Es decir, frente a lo que estamos aquí observando, vemos unos testigos de Uribe que se crucifican. Unos testigos de Uribe que por decir falso testimonio terminan
desembocando en la cárcel. Es muy lamentable y muy triste que casi todas las personas que han estado con Uribe, que han trabajado con Uribe, que han estado en el gobierno de Uribe, muchos de todos ellos han terminado en la cárcel. Entonces digo, ¿vale la pena terminar en la cárcel por ayudar a Uribe? ¿Qué será lo que les ofrece Uribe para que ellos tomen la decisión de terminar en la cárcel? ¿Será que les da buen dinero? ¿Será que de pronto queda un gran paquete de dinero detrás de todo eso que beneficia a la persona que va a ir a la cárcel junto a la, o sea, y la familia que está con esa persona? ¿Será que queda beneficiada con un gran paquete de dinero solamente para que el señor Uribe salga airoso? Porque es que el señor Uribe aquí en ningún momento está pintando ser inocente, es que no es inocente. Todas las dilaciones que se han presentado en el juicio no demuestran que el señor sea inocente. Todo lo contrario, están demostrando día por día y recalcando, mejor dicho, es como día por día desdibuja y desdibuja y desdibuja a Uribe, tanto así que cada día está mostrando la realidad marcada de que el señor Uribe no es inocente, sino es culpable 100%. Que lastimosamente sus defensores, sus abogados, tratan de hacerlo todo, buscan todas las formas de intentar ganar el juicio, pero no lo han logrado. Intentan hacer recusaciones a la juez 44, hacen recusaciones a la fiscal Marlene Orjuela, pero los tribunales también salen allá y simplemente dicen, no señores, eso no es admitible, eso es infundado, etcétera, aquello, lo otro. Entonces es todo como lo dijo la fiscal de Hierro, Angélica Manzano, es todo un show acá. Pero de hecho, justicia acá, solamente hemos visto es que lamentablemente el señor Uribe día por día se va cayendo. Aquí, por ejemplo, vemos a las personas que son todas curiosas, ¿no? Estas personas están en palo quemado afuera y se ponen un esquema como un antifaz, el antifaz de Uribe. Tapan sus rostros, pero su rostro representa a Uribe. Entonces dice Iván Cepeda el día 2 de abril, dice, tutela de Uribe fue escrita por un ex empleado de Granados, trabajando ahora para uno de esos tribunales, y este señor fue el que redactó la tutela y por eso esa tutela no resultó. Es decir, ni siquiera Granados la hizo, se la redactó otra persona y no surgió la tutela. Operación Descrédito es el título que se ajusta a la perfección a la multicampaña emprendida por el uribismo militante. Es decir, ellos hacen tantas cosas que pues hasta la fecha eso no ha cuajado, eso no ha salido como bien. Veamos el 2 de abril otra manifestación de lo que dice Cepeda, de lo que dice Iván Cepeda Castro, senador de la República. Dice, las verdades de Máximo Cuestas, alias Sinaí. Ayer en el juicio oral, o sea, el 1 de abril, el día martes 1 de abril del 2025, declaró Máximo Cuestas Valencia, alias Sinaí, quien fue subalterno de Luis Tuberquía, alias Memín, comandante del bloque Metro, y quien presentó al abogado Wilser Molina con los paramilitares, alias Simón y alias Castañeda, a quienes la Corte Suprema de Justicia les compulsó copias por el presunto delito de falso testimonio. Es que des en cuenta que rendir un falso testimonio en un organismo judicial es delicado. A veces cuando la gente da un falso testimonio cree que con eso se va a salvar, y mentiras, porque esa es la puerta para entrar a la cárcel. Y pues si estos paramilitares seguramente no sabían, ellos indirectamente tenían una condena, iban y pasan allá, están abriendo otra puerta, pero para que le sumen más años a su condena, no menos sino más. Entonces, ¿dónde está el jueguito? ¿Dónde está el juego? ¿Valdrá la pena uno terminar matándose en esta vida por tanto dinero para terminar uno en una cárcel encerrado de por vida, y que pues prácticamente de ese dinero gocen otras personas y no el condenado? Entonces todo eso, o sea, ellos lamentablemente
porque son en cierta manera ignorantes, no piensan más allá, y pues los abogados de la defensa saben eso y se pegan de eso para prácticamente aprovechar al máximo eso, aprovechan al máximo la ignorancia de esas personas, porque dicen, bueno, esa persona vaya y hace el testimonio falso, a nosotros lo que nos interesa es que ese falso testimonio quede levantado, ¿no es cierto? Que la fiscal se convenza de una vez por todas que el expresidente Álvaro Uribe es inocente, y ya, para que fallen y digan, no, el señor Uribe es inocente y el señor Cepeda es culpable, ¿sí? Pero como el caso que se está sosteniendo, gracias a Dios, la fiscal Marlene Orjuela y la juez 44, grandes mujeres, muy, muy sabias, digo yo, muy conocedoras impresionantemente del caso de Uribe, pues no han dado pie, se mantienen en alto, se mantienen paradas, firmes y todo eso frente a esto. Entonces nos ha demostrado que el valor de un gran conocimiento sobre el caso es lo que hace que un buen abogado pueda ganar un pleito. Cuando un abogado conoce muy, pero muy bien todo, puede ganar, pero cuando desconoce muchas cosas, pues no va a ganar, que es lo que le está pasando aquí a la defensa de Uribe. O sea, ellos, la verdad, a la hora del té no pareciera que fueran buenos abogados. Es decir, ellos están haciendo todo esto solamente por una rima, que es el dinero. O sea, vayamos de por ahí, solamente dinero. Entonces, bien, dice Iván Cepeda Castro, el primer punto, dice, Máximo Cuesta, ante la Corte Suprema en declaración rendida en el 2019, reconoció que se reunió varias veces con alias Cesarín y la abogada Ángela López antes de suscribir la carta y que la redactaron conjuntamente. Entre comillas, ese documento se redactó sin radicado para que se enviara acá a la Corte, cierra comillas. Posteriormente, en declaración rendida ante la Fiscalía General de la Nación en el 2021, reconoció que hablaba constantemente con la abogada Ángela López y que incluso lo hizo la semana anterior a esa declaración. Segundo punto, en su declaración, derrumbó el falso relato del exjefe de la oficina de Envigado, Hernán Girando, alias Cesarín, de la abogada Ángela López y de los reclusos Giovanni Cadavid y Elmo Mármol Torregosa. Reconoció que nunca les hice ofrecimiento de beneficios, que las cartas con contenido falso suscritas por ellos se elaboraron por la intermediación de alias Cesarín y la abogada Ángela López, y que para elaborarlas se reunieron con el abogado Diego Cadena, el enviado de Uribe. 3. Aunque la defensa del acusado de manera insistente le preguntó a los 3 reclusos si a cambio de suscribir las cartas con las que pretendieron que se revocara el auto inhibitorio dictado a mi favor por la Corte Suprema de Justicia, los abogados Diego Cadena y Ángela López les habían hecho algún tipo de ofrecimiento y que estos al unísono lo negaron. Lo cierto es que en interceptación telefónica del 24 de junio del 2018, el abonado celular de Diego Cadena con relación a estos reclusos le confiesa a un asesor, Carlos Alberto Cruz Moreno Cachelito, que sí les ofreció beneficios jurídicos. Entre comillas, les voy a pedir el siguiente favor, señores, aquí no les voy a ofrecer ni un apoyo económico ni un beneficio de absolutamente nada. De pronto les puedo ayudar con un trámite dentro del marco legal. Eso se los brindo yo a través de mi oficina de abogados, cierra comillas. Eso lo decía Diego Cadena. Los audios que hablan ahí del 24 de junio del 2018, esos abogados fueron los que revelaron en el conjunto de los 29 audios que pues, a todo el mundo cuando los escuchó quedamos con la boca abierta porque, uy, terrible. Vea pues. Cuarto, en conclusión, en este episodio el acusado Uribe Vélez urdió un entramado en el que comprometió al jefe de la oficina de Envigado, Hernán Giraldo alias Cesarín, a la abogada Ángela López, al asesor de su unidad de trabajo legislativo Fabián Rojas,
el abogado Diego Cadena, al director de la cárcel de Convita, coronel Ricaute y a los 3 internos de Convita, esto con el propósito de que declararan mendazmente que a cambio de beneficios les pedí que hicieran falsos señalamientos en contra de los hermanos Uribe Vélez. O sea, eso dice Iván Cepeda aquí. Vea. Entonces, viene otro punto. El 2 de abril, frente a la manifestación de lo que pasa con la prensa tradicional en Colombia, se supone que una cosa de estas es explosiva, es una bomba. Era de estar rodando en los noticieros principales que tiene el país, estar rodando en Caracol, estar rodando en RCN, estar rodando en Canal City TV, estar siendo expreso en una lectura periodística en El Colombiano, en El País, en Infobae, en El Tiempo, en El Espectador, bueno, tantas cosas, ¿no es cierto? Pero mire que no fue así, los titulares no fueron así. Es decir, todos mantienen sublimemente un silencio sobre los audios del celular de alias Diana, un silencio total que nos dice que es como si esa gente, todos estuvieran a favor de Uribe, todos respaldando a Uribe, respaldan la impunidad, no están respaldando otra cosa diferente sino la impunidad. Es decir, su silencio manifiesta una alianza, manifiesta un espaldarazo, manifiesta un apoyo casi que incondicional hacia Uribe, a pesar de todo lo que se está escuchando. Entonces, todo lo estamos revelando son los alternativos, porque estamos escuchando y pues obviamente, como les digo, nosotros no somos piezas dependientes de alguien que nos diga, oiga, ahí tienen que hablar de esto, ¿no? Somos piezas completamente independientes, haga de cuenta, somos células dispersas, átomos dispersos. Entonces, escuchamos las cosas, leemos la noticia, preparamos un contenido y lo expulsamos, o sea, lo difundimos a través de nuestros canales de YouTube para que la gente, pues el que caiga, escuche, si bien quiere escuchar bien y si no también. Y así de esta manera se van prácticamente a enterar de lo que está pasando. Entonces, el titular dice, silencio sobre los audios del celular alias Diana. Ayer en el juicio oral que se adelanta contra el expresidente Uribe, se escucharon 29 audios provenientes del celular de Eunice Cortés. Dice Euridice Cortés, alias Diana. En estos audios se habla explícitamente sobre sobornos económicos que habrían sido entregados por Diego Cadena y su socio Juan José Salazar, quienes están hoy en juicio precisamente por estas conductas. Sin embargo, a pesar de que los grandes medios han cubierto ampliamente otros hechos que luego han sido desmentidos, este suceso de mayor relevancia no ha recibido la misma atención en titulares ni reseñas. Así, los únicos que han salido a decir las cosas que están pasando, pues ¿quiénes son? RTBC. Entonces, otro punto dice aquí, hace 23 horas, Iván Cepeda, otro elemento acá, dice así, el aparato propagandístico del acusado expresidente Uribe señala como una de las fortalezas de su defensa que reconocidos jefes del narcotráfico y paramilitares desmovilizados y activos están testificando a su favor. Mire lo que dice, mentiras, testificando a su favor y mediante burdas mentiras intentan presentarse como víctimas de ofrecimiento de soborno. Es decir, ellos intentan presentarse como víctimas de soborno, pero diciendo que el que sobornaba no era Uribe, sino era Cepeda. Pero finalmente todo va cayendo y la verdad va saliendo a la luz. Es que así debe ser. La Corte Suprema de Justicia ha ordenado compulsos de copias contra varios de ellos por sus falsos testimonios. Ya se sabe, fueron allá, salieron trasquilados, falso testimonio, inmediatamente viene la suma de más pena a sus penas y cárcel. Sigue ahí la cosa. ¿Qué ganaron?
con todo esto no ganaron nada. ¿Qué ganó Uribe? Ganó algo Uribe con decir yo, mire que día a día pasa que están diciendo que soy más inocente que ayer. No, cada día que pasa usted es más culpable y más culpable. Eso es lo que se está observando acá. Y sin decir uno, ay, es que odiamos a Uribe, es que esto es una polarización, y no, nada de eso. Estamos rindiendo solamente aquí lo que está pasando. Las verdades, nada más. En mi caso, debo decir con orgullo que ser calumniado e injuriado por semejantes personajes del bajo mundo, lo único que demuestra es que he actuado con rectitud y que, en cambio, el acusado, o sea, Uribe, es protegido por capos y lugartenientes del crimen organizado. Ahí está. Entonces uno cree que ante las cosas se va a terminar escapando y no va a ser así. Esta parte que vemos aquí es la audiencia del día de hoy, 3 de abril. Y lo siguiente, dice así, última hora Caracol. Justicia. El jefe Parandes Sierra afirmó que la hacienda Las Guacharacas, entre comillas, de la familia Uribe Vélez, fue el primer asentamiento paramilitar en esa zona de Antioquia, entre comillas, que fue al mando de alias Filo, que tenía 30 hombres, cierra comillas. Dice que los hermanos Uribe vendieron la hacienda para lavarse las manos. Aquí en este contexto fue interesante todo lo que se pudo escuchar, y eso hago hasta pataleta, porque el Lombana, el otro abogado de la defensa de Uribe, terminó peleando con Sierra porque hacía las preguntas todas tremendas. Hernán Sierra intentaba contestar y el otro la atajaba y no lo dejaba responder. Es decir, hacía la pregunta, el otro intentaba medio hablar y ya el otro la estaba atajando, tanto así que la juez 44 lo terminó regañando porque le dijo, no, así las cosas no se hacen, o sea, hay que hacerlas bien porque esto no es así. Entonces, alguien por acá dice, León Valencia, dice, así cante victoria todos los días Uribe, está perdiendo en su juicio. Eso ya lo dicen personas reconocidas. Está perdiendo su juicio. Es decir, hoy, 3 de abril del año 2025, no fue una victoria para Uribe, fue una derrota más de Uribe. Todos los días es solo derrota. Todos los días. Y vienen más testigos. Mañana se presenta otro testigo. Otro que se llama Carlos Enrique Vélez alias Víctor. Desde la cárcel de Convita, desde allá va a rendir su testimonio. Entonces será otra derrota y lo intentarán callar, porque ya hemos observado aquí que todos los que intentan decir la verdad de lo que pasa con Uribe, como pasó con Monsalve, como lo que está pasando con Sierra, como lo que va a pasar mañana con Vélez, nos va ampliamente, a la gente que estamos viendo, nos va ampliamente demostrando que el señor es muy culpable, no es inocente. El Heraldo dice así, Pablo Hernán Sierra aseguró que la hacienda Guacharacas de Álvaro Uribe fue un asentamiento paramilitar. ¿Sí? RTBC también dijo otra cosa interesante. Dijo, el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra reiteró sus denuncias sobre los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez frente a la conformación del bloque metro de las autodefensas de Colombia. El testigo señaló que la finca de los Uribe o la hacienda de las Guacharacas funcionó como centro de operaciones de dicho grupo. Ahí también él contó del tal tubo que montaron o sea que el mismo Hernán montó una válvula y llenaban carrotanques con combustible y que pues con eso era que estaban parados prácticamente. Mira lo que dice Iván Cepeda Castro hace 4 horas acá. Dice, la base militar y la base política del bloque metro. Entonces acá dice, entre comillas, la base militar de las autodefensas del bloque metro estuvieron en el corregimiento de Cristales y la base política en la gobernación de Antioquia, Pablo Hernán Sierra. Es decir, la base política estaba en la gobernación de Antioquia. Para ese entonces, ¿quién era gobernador de Antioquia? Pues Álvaro Uribe Vélez. Y la base militar estaba en la autodefensa del bloque metro, en el corregimiento de Cristales, ¿sí? Eso dice allá. Esta otra nota de hace 8 minutos
relata Iván Cepeda muy bien el diálogo que fomentó Lombana y Sierra, en el cual, frente a ese relato, ni Lombana dejaba que el otro dijera las cosas. La juez lo para y le dice: señor, esto no es así. El señor Sierra intentando ya casi quedar confundido, el señor Lombana casi pensando: ya gané, y ni para allá ni para acá. Es decir, simplemente en esta parte del juicio, otro punto más en el cual queda derrotado Uribe. Derrotado en esta sesión del juicio del día 3 de abril. Luego voy a escribir aquí todo lo que dice Iván Cepeda hace 8 minutos que publicó esto. Dice: Lombana, ¿usted conoce a Álvaro Uribe? Sierra: sí, claro. Jaime Lombana: la pregunta concreta es: ¿usted conoce a Álvaro Uribe, señor Sierra? Y vuelve y le dice Pablo Hernán Sierra: sí, claro. ¿Cómo no lo voy a conocer? Lombana: ¿en dónde? ¿Pero lo conoce posteriormente? Sierra: 2 veces lo vi personalmente, en una en el año 95, después que yo fui candidato a la alcaldía de Santo Domingo y perdí con 13 votos en un almuerzo en el restaurante, lo recuerdo, en la avenida de Colombia, Medellín, y la segunda vez que lo vi. Lombana: ¿en esa época usted era candidato a la alcaldía, señor Sierra? Sierra: sí, cuando eso no había paramilitarismo, ni tenía que ver todavía, ni había surgido el bloque metro, ni yo estaba en la autodefensa tampoco. Lombana: su señoría, ese es el directo de la defensa, no tengo más preguntas, muchas gracias. Sierra: y lo volví a ver el domingo 9 de febrero del 2002. Lombana: su señoría, no tiene ningún sentido, quisiera solicitarle que cumplamos los rigores procesales de la audiencia. Juez Heredia: doctor, le está respondiendo su pregunta, que si lo conocía personalmente. Lombana: no, la pregunta es clarísima, y contestó: si quieren un discurso contra el defendido que es totalmente violatorio las normas procesales, pues sigamos, señor Sierra, y lo escuchamos. Sierra: pero le da miedo que hable, déjeme hablar. Juez Heredia: doctor Lombana, no hay necesidad que sea grosero con la administración de justicia. Usted le hizo una pregunta y él estaba respondiendo. Yo no tengo por qué intervenir y tratar de callar al testigo cuando le está respondiendo su pregunta. ¿Ves? Todo eso fue lo que en el contexto de la sesión del día hoy, 3 de abril, se dio, y por las razones, simplemente el abogado Lombana tuvo que admitir que el día de hoy, en esta parte, perdió, porque finalmente el señor Sierra contó cosas muy reveladoras, como lo del combustible que se robaban, que se llevaban en carrotanques, que eso también en cierta manera constata con otra cosa por allá de otro lado, que se escuchó también algo de que decían que Ecopetrol en esa época mensualmente perdía 18 mil millones de pesos en materia de la pérdida del combustible. Siempre le echaban la culpa a la guerrilla, porque siempre decían que la guerrilla era la que explotaba el oleoducto y extraía el combustible. Y vean aquí quién era el que estaba extrayendo el combustible, no era ni la guerrilla, eran ellos mismos. El señor Uribe, el señor Santiago y la gente del bloque metro eran los que estaban prácticamente robándose el combustible a través de ese tubo que se encontraba dentro de la hacienda Las Guacharacas, y que lo confirmó el señor Sierra y que también lo confirmó el señor Monsalve. Entonces, el señor Monsalve lo confirmó, el señor Sierra lo confirmó, ¿no? Vamos a ver mañana en el testimonio que rinda el señor Vélez, alias Víctor, ¿qué más van a decir? Pero lo único que se está observando acá es que cada día en este juicio sale menos librado el señor Uribe. La defensa del señor Uribe también está perdiendo enormes puntos, porque no está demostrando en ningún momento la inocencia de su defendido. Y por otra parte, el señor Iván Cepeda Castro, pues
es un hombre muy honorable, muy honrado, muy honorable, muy respetado, que pues simplemente el mismo destino, la misma justicia divina está amparándolo y pues estas personas que intentan hundirlo, intentan con sus testimonios falsos hacer daño, no lo pueden lograr, no lo pueden lograr. Entonces así están las cosas. Bueno, este ha sido todo el proceso de este video. Vendrán más sesiones de este caso de Uribe Vélez. Estaremos atentos mirando qué más nuevas cosas hay. Hemos aprendido hoy, 3 de abril, algo nuevo que no lo conocíamos en la historia de Colombia, y es que a través del testimonio del señor Sierra nos enteramos que el combustible se lo robaban en la hacienda Las Guacharacas para financiar a las autodefensas de Colombia del bloque Metro, y que tristemente nosotros los colombianos y colombianas durante toda la vida prácticamente sin querer hemos estado pagando lo que ellos están robando. El combustible es algo que en Colombia debería estar económico, debería estar barato, pero no está barato por eso mismo, porque ellos mismos se lo robaban, entonces ajustaban allá todo para que cada día subiera, y así fue desde el 2002 en adelante. Todo el tiempo el combustible subía, los colombianos y las colombianas pagábamos, pero ¿quién estaba realmente robándose el combustible? No era ni siquiera la guerrilla, sino eran ellos mismos. Pero claro, después como se unieron con las guerrillas, ¿sí? Porque hoy también otra cosa que se reveló es que en el ELN también existe gente que defiende a Uribe, es decir, están con alianza con Uribe. Entonces es bárbaro todo esto, por eso el presidente Gustavo Petro tiene que andarle duro a toda esa gente y mirar cómo acaban todo eso, porque esa gente, la existencia de esos grupos delictivos, de esos grupos criminales, le hacen mucho daño a quienes, a los campesinos de Colombia, porque son ellos los que más han sufrido todo este proceso del conflicto armado. Ellos son los que prácticamente, sus familiares son los que han perdido la vida en ese conflicto armado. Muchos de ellos han sido desplazados forzosamente de sus lugares, muchos de ellos han sido desaparecidos, muchos de ellos murieron y terminaron en fosas que hasta hoy se están revelando cosas tremendas. Entonces, mientras nosotros los citadinos acá ignorábamos todas estas cosas y siempre andábamos cantando que Uribe era el buen colombiano, por otro lado allá en esa zona, en ese sitio, era impresionante el viacrucis, el dolor, la miseria, la muerte, todo eso que les acompañó a nuestros campesinos de Colombia, y por eso es que hoy nuestros campesinos de Colombia tienen que ser, digamos, debe restituirse mucho, debe apoyarse mucho al campesinado en Colombia. Lo que el presidente históricamente está haciendo con el campesinado de Colombia de entregarles tierras fértiles, productivas, eso también es parte de todo esto. El conflicto armado, el acuerdo de paz del 2016, las más de 3 millones y pico de hectáreas que tiene que entregar, todo eso son parte de una manera de buscar restituir, respaldar, reparar todas las víctimas que quedaron de todo este proceso tan lamentable y tan triste que existió en Colombia, y que de pronto todavía hay cosas muy mínimas que pueden estar todavía existiendo, pero se están todas tratando de sanar. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.